Un solo relato. Tunja, ciudad de leyendas. Tunja se caracteriza por sus tradiciones, su arquitectura colonial y sus mitos y leyendas. Estos últimos que a lo largo de los años siguen remontándonos a esas historias contadas por nuestros ancestros. Muchos tunjanos crecimos escuchando mitos como el del monje sin cabeza, la emparedada o el farol de las nieves, y conociendo las historias que guardan nuestras casonas antiguas. Por esta razón, hoy los quiero invitar a que nos acompañen a este recorrido. Tunja, ciudad hidalga, nos sigue permitiendo crecer en torno a esas historias que nos evocan al pasado, a nuestros ancestros y lo colonial que fue nuestra ciudad. Por eso los queremos invitar a que hoy, unidos, disfrutemos de un solo relato. Tunja, ciudad de leyendas. Un solo relato. Cementerio Central de Tunja. El cementerio central es un punto para la oración y la solicitud de favores de vivos a muertos. El lugar durante años fue utilizado para prácticas espiritistas, entre ellos la solicitud por medio de escritos de los que aún hay evidencia. Este es el cementerio central de Tunja, un cementerio republicano de los años 1840. Corresponde con la transformación de una normativa higiénica que dice que los muertos no pueden ser enterrados en los templos, como era la costumbre y la tradición en la época colonial, y que deben ser puestos extramuros, es decir, en lugares abiertos, normalmente a las afueras de las ciudades, donde pudieran pues terminar su proceso de descomposición y bueno, para no generar mayores impactos en la población. Desde ese momento los cementerios se convierten en lugares que cargan toda esa significación de la muerte, del despojo, de los restos, de todo lo que es pues la transición de la vida a la muerte. Y eso es algo bastante significativo en sociedades como estas, creyentes profundamente, con la idea de un más allá, donde el cuerpo reposa pero el alma sigue su camino, y es sobre eso que un lugar como este ha tejido toda una historia, una memoria de despojos, muerte, desechos, pero también de memorias bastante significativas para saber qué es la ciudad de Tunja, sus antepasados y la forma en que lo recordamos hasta el día de hoy. La muerte se caracteriza por no tener distinción, se lleva al millonario, al humilde, al anciano o al infante o joven lleno de vida, no discrimina y a todos los trata por igual. Este cementerio, lugar de recuerdo y añoranza para unos, de temor y de tristeza para otros, se encuentra estrechamente relacionado con la vida de la ciudad de Tunja desde hace casi 2 siglos, cuando se decretó que los muertos no podían ser enterrados en las capillas e iglesias, como había sido la tradición durante el periodo colonial. Desde la década de 1840, este cementerio ha sido el lugar donde reposan los restos de gente reconocida como generales, políticos y personajes representativos de la ciudad, pero también en este lugar se encuentran personas humildes y a veces sin identificar, que yacen bajo estratos de tierra e historia. Monumentos y mausoleos recogen la tradición y la historia de muertos significativos o no, a los cuales sus familiares les hicieron tributos con imágenes estéticas de gran calado y dimensión, como pueden ser ángeles, vírgenes, señores caídos y otra cantidad de elementos iconográficos bastante significativos en la cultura de la muerte para finales del siglo XIX y comienzos del XX. En estas imágenes, como por ejemplo la de un ángel triste, melancólico, que toma el alma de la persona que fallece y la lleva a trascender, los familiares querían representar ese terrible paso de la vida a la muerte, pero también la forma de consagrar el recuerdo y la memoria de aquel que se fue. Con el paso del tiempo se han hecho niveles y niveles de sepultura, que han hecho que muchos de las estructuras funerarias, los mausoleos, se edifiquen pero también se destruyan y comiencen a hacer niveles o estratos de fragmentos materiales, de esculturas y finalmente de muertos y muertos que se superponen sobre este lugar.
Al mismo tiempo, la ciudad de Tunja ha crecido y ha mantenido una expansión en la que nuevos habitantes y nuevas construcciones van cohabitando con el espacio del cementerio. Casi que la ciudad abriga a un cementerio que en su primer momento quedaba a las afueras y hoy día se vuelve un referente del paisaje urbano de la ciudad, conectando con lo que sería un elemento significativo más de ella, donde se encuentran, donde se registran sus memorias y el paso de su historia. Hablar de la historia del cementerio de Tunja sería directamente también hablar de la historia de la ciudad, y el carácter de ese cementerio habla también de lo que son los tunjanos como vivos y también como muertos. La muerte no se aleja definitivamente de la vida, y así lo entienden las personas que piden, solicitan ayuda a las ánimas para resolver los problemas simples y complejos que trae la vida. A cambio de peticiones, rezos, novenarios, las ánimas, en procura de favores para ellas mismas, otorgan favores a aquellos que los necesitan, rezan por ellas y las recuerdan. Así lo que se establece es un intercambio entre vivos y muertos, como el que ocurre en capillas como esta, donde los fieles devotos vienen a brindar fuego para alumbrar el camino de las ánimas en su destino de salvación. También ofrecen agua para acompañar la sed de las ánimas en aquel largo viaje, y en ocasiones también otorgan flores, las cuales, mediante los pétalos que se marchitan, sellan ese trato inacabable entre vivos y muertos, entre muertos que buscan terminar de consagrar su muerte y vivos que, mediante la gracia y el favor de los muertos, buscan resolver su vida. Desde este cementerio central vamos a ir a otro punto donde se encuentra Ángela Porras, quien le da inicio a una de las historias más misteriosas de nuestra ciudad. El Panóptico. El claustro de San Agustín tiene una larga historia. Se destinó como convento en 1578 y en 1659 se terminó de construir la iglesia. En 1821 se ordenó cerrar todos los conventos del país con menos de 8 religiosas, por lo que la edificación fue utilizada como hospital, San Juan de Dios. En 1860, después de haber sido utilizado como cuartel, el gobierno ordenó que se abriera la primera penitenciaría, que durante 100 años fue una de las más seguras de Colombia, así como las de mayor fama por su severidad. En sus celdas pagaron condenas el doctor Matallana, múltiple criminal acusado de varios homicidios, el hombre fiera, de quien se dice que comía animales vivos. Si existen fantasmas en edificios antiguos, los que hay aquí atrás no son espectros, son demonios. Y uno de esos demonios tal vez fue el hombre fiera. Documentos y periódicos de inicios del siglo XX nos dicen que hubo un bandolero, un delincuente, que atacaba en los campos y en los bosques de Boyacá. Se subía a los árboles y se lanzaba sobre sus víctimas como si fuera un animal de monte, como si fuera un animal salvaje, y por eso le llaman el hombre fiera. Aquí mismo estuvo entre 1916 y 1924 el llamado Doctor Mata, que nació en la población de Caldas, aquí en Boyacá, y que llegó a matar a una gran cantidad de hombres y mujeres, a los cuales engañaba para que les firmaran poderes notariales, y con eso se quedaba con sus casas, no sin antes emparedarlos, desaparecerlos, tomarlos en un carro y lanzarlos a abismos en donde sus cuerpos se podrían y fallecían en medio de horrendos matorrales. Si
si existe un personaje aterrador de la ciudad de Tunja, ese es el monje. Un monje oscuro, una sombra aterradora, ensotanada, que aparecía aquí, en el claustro de San Agustín, y emergía de las paredes, como si pudiera traspasar las dimensiones, las esferas cósmicas del mundo de los muertos. Muchos son los que lo vieron, muchos son los que tuvieron contacto con él. El maestro Javier Ocampo López escribe en sus textos que siempre aparecía un 2 de noviembre a las 2 de la mañana, siempre a la madrugada, siempre con el frío, siempre entre la neblina. Un misterio más que surge en cada rincón de Tunja. Perro de San Francisco. Que no quede ni una puerta ni una ventana sin cerrar, porque un perro venido de los mismos infiernos puede entrar a cualquier casa y convertir todo en la más horrible pesadilla. Es lo que se decía cuando se hablaba de la leyenda del perro de San Francisco. Si por casualidad alguna casa no mantenía su portón cerrado, era una segura oportunidad para que esta fiera ingresara para desatar horror en sus habitantes. O si un velorio se estaba realizando, seguramente tendrían una visita que pocos se atrevían a contener. Ahora nos encontramos en el convento de San Francisco, convento que en buena parte fue demolido en los años 60 para la construcción del edificio del Hotel Unza. De esta iglesia hay una historia muy bella en Tunja, también un poco terrorífica, que es la del perro de San Francisco, un perro de piedra que estaba allí en el atrio y que en las noches cobraba vida, según contaban los tunjanos que se atrevían a salir en las noches de farra, de fiesta, de los ventorrillos. Cuando venían de los ventorrillos de la tomadera de chicha, pasaban por frente de San Francisco y el perro los asustaba, los perseguía. Generalmente los fantasmas de Tunja perseguían, eran muy crueles con los borrachos. Bueno, cuentan los vecinos de San Francisco que el perro a veces adquiría unas dimensiones inmensas, algunos hablan de un oso, y también cuentan la historia de una señora que regresaba a su casa, abrió la puerta y el oso la estaba esperando. Esta señora se cayó del susto y al otro día murió. Es una historia que está testimoniada por una persona que realmente pues da fe de este suceso por allá en los años 60 del pasado siglo. Farol de las Nieves. Se cuenta del farol de las nieves que su luz amarillenta recorría la ciudad de Tunja y sus contornos. El farol salía de la iglesia de las Nieves suspendido en el aire a una altura de 10 metros con rumbo caprichoso, pero en la búsqueda de la plaza principal se detenía en algunas casas cercanas a la catedral de Tunja. Se dice que un hombre llamado Alonso de Rojas, que era un español, uno de estos españoles peninsulares, chapetones que odiaban a los indios y a los mestizos, tenía una hija muy joven de 15 años, bella, preciosa, parecía una de estas protagonistas de cuentos de hadas. Pero la niña, cuando empezó a enamorarse, no lo hizo de un español ni de un príncipe, sino de un joven, pobre, moreno, llamado Jorge. Se fugó y se casó en este templo. Alonso de Rojas, iracundo, los buscó, tomó al muchacho, con una espada le atravesó el pecho y le sacó el corazón y la botó a un empedrado en donde quedó completamente desfigurado su cuerpo. Luego buscó a la niña, la tomó del pelo y la jaló por toda la calle. Ella gritaba y gritaba, pero nadie hizo nada. Nadie hizo nada. Y la siguió jalando y jalando. Ella iba llorando, la metió a su casa, la introdujo a su habitación y cerró la puerta a cal y canto, la emparedó. Dicen que durante días la niña gritaba, pero nadie hizo nada. Y esa es la historia del Farol de las Nieves, según el maestro Javier Ocampo López.
Plaza de Mercado. Continuamos con el recorrido por los emblemáticos lugares que albergan gran historia. En esta oportunidad estamos desde la Plaza Real, una edificación construida en 1919 por el arquitecto Gaston Lelage, quien fue el mismo que terminó el Capitolio Nacional y construyó la Alcaldía de Bogotá. Este lugar fue la Plaza de Mercado hasta el año 1988 y a raíz de su gran conservación se han tejido historias como la del fantasma de la Niña de la Plaza. Nos encontramos en la Plaza de Mercado de la ciudad de Tunja, una plaza construida entre 1917 y 1919 con motivo del primer centenario de la Batalla de Boyacá, una de las obras que se le entregaron a la ciudad de Tunja para esta conmemoración del primer centenario de nuestra independencia. La plaza se debe llamar Plaza de Mercado y no Plaza Real porque es una plaza republicana que celebra el primer centenario de independencia de época republicana y no tiene ningún sentido que sea una plaza del rey, Plaza Real. Es bueno volver al nombre original. Se construyó sobre la Cárcava de San Francisco, un lugar que parecía poco adecuado para la construcción, pero se hizo un relleno suficientemente bien hecho para que el edificio ya con 100 años se mantenga en muy buen estado. La Plaza de Mercado funcionó hasta aproximadamente el año 1988 y en años posteriores se hace una restauración muy adecuada para convertirla en un centro comercial y administrativo. La cúpula de esta plaza estaba adornada con un cóndor de bronce, el ave más representativa de nuestro país. Era un cóndor muy hermoso que se perdió curiosamente en la época de la restauración de este monumento nacional. No se sabe qué pasó con el cóndor, pero cuenta la gente que Tunja es una ciudad de brujas, mujeres que se convierten en aves y que en las noches pasan volando por el Bosque de la República, la Plaza de Bolívar, y justamente sobre esta plaza se dice que pasa el cóndor, que han visto volar a ese cóndor que desapareció misteriosamente en los años 90. La Plaza de Mercado de Tunja tenía muchísima actividad porque además aquí en la cercanía funcionaba el terminal de transporte hasta el año 1968. La gente venía al mercado los días martes y los días viernes y había una señora que venía con su hijita que la acompañaba, montaba su puesto de frutas y verduras. Un día la niña se perdió, la buscaron durante todo el día y en horas de la tarde encontraron en el costado norte de la plaza la ropa de la niña. La niña nunca apareció. Cuentan los celadores especialmente que en las noches, ya cuando esto se convirtió en un centro comercial, que se oye una niña jugando por estos corredores que especialmente atraviesa de oriente a occidente, por este corredor pasa corriendo la niña, traspasa las paredes y las puertas, pero todo el tiempo como en esa actitud de juego, aunque dicen que también a veces como de lamento. Pero pareciera una niña alegre, una niña que aparece con su ropa blanca, tal como la describían en el día que se perdió. ¿Qué son las almas? Las leyendas que se tejen alrededor de la Tunja mítica e hidalga tienen como trasfondo algo más espiritual, como aquellas almas que consiguieron quedar errantes en nuestra ciudad. Pero en un solo relato les contamos desde distintos puntos de vista qué es el alma. Bueno, el alma es una de las partes más importantes desde lo espiritual, es decir, cómo nosotros tenemos esa conexión con lo divino. No solamente puede ser desde lo religioso, por ejemplo, desde las diferentes religiones que podamos tener, sino también como esa conexión con nosotros mismos y con esta divinidad, con esto que va un poquito más allá. Nosotros como creyentes y como seres humanos tenemos una sola explicación en cuanto a lo que sucede después de la muerte. Y obviamente yo me acojo a las palabras de San Pablo. Si Jesucristo no hubiese resucitado, vana, estéril sería nuestra fe, pero Jesucristo resucitó. Y es efectivamente,
nosotros a través del Evangelio que descubrimos que hay vida después de la muerte. Hay que tener en cuenta que Jesucristo nos señaló el camino de la resurrección. Por algo Él se presentó como camino, verdad y vida. Camino porque es a través de Jesucristo que nosotros accedemos a Dios Padre. Verdad porque, como lo dice el mismo Evangelio y el mismo Señor Jesús, gracias, Padre, porque estas cosas no se las reveló a los que, le agrego yo, se creen sabios y entendidos, sino a la gente sencilla y humilde. Toda esta explicación en torno a la muerte, diríamos al misterio de la muerte, solo se puede dar desde el ambiente espiritual. No hay ciencia, no hay ser humano que dé una explicación lógica lo que sucede después de la muerte. Sucede que nuestro cuerpo no es solamente algo material, esto que vemos como los 5 elementos, sino que tenemos algo que en nuestra escuela se llama el cuerpo astral, que está hecho de pensamientos, emociones, los sentidos internos, el prana, la energía, y el atman, la esencia espiritual. Cuando el cuerpo muere, el alma sigue existiendo. Esto que llamamos el cuerpo astral viaja a otros niveles de conciencia. Es muy parecido al sueño. Cuando nosotros soñamos, estamos en ese otro mundo, no tomamos conciencia de que estamos ahí. Cuando despertamos, volvemos a este mundo. En el plano astral es muy parecido al mundo de los sueños. Las personas que han sido buenas van a los planos celestiales, las personas comunes y corrientes van al mundo de los antepasados y las personas que son malas van a los planos infernales por un tiempo determinado, luego vuelven a reencarnar. Investigación paranormal, casas encantadas. Desde los distintos puntos que investigamos, todos aciertan a que el alma es una energía divina. Por esta razón es que en varias casonas antiguas de nuestra ciudad reportan manifestaciones paranormales, actividades que quisimos investigar si eran o no reales. Esto fue lo que hallamos. ¿Hay alguien aquí que se quiera comunicar con nosotros? ¿Cómo te llamas? Fernando. ¿Cómo te llamas? Fernando. ¿Cómo te llamas? ¿Estás aquí? Abre la puerta. Suéltame. Yo sé que estás ahí. Ábrela. Eso, ábrela. ¿En dónde están? Manifiéstese. Descansa. Adiós. Dejamos una aquí para hacerle conectar. ¿Cómo te llamas? Lucía. Dime tu nombre. La estoy sintiendo. Pregúntale. ¿Alguien del grupo te incomoda? Un solo relato. Desde la Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja queremos agradecerles por habernos acompañado en esta nueva edición Un Solo Relato, Tunja, Ciudad de Leyendas, una producción audiovisual en la que recorrimos las calles y conocimos esas historias con las que miles de tunjanos
en medio de mitos y leyendas, hemos crecido. De igual manera, agradecemos a las diferentes personas, entidades que hicieron parte de esta producción y con seguridad quedará en la memoria de todos. Tunja, la capital que nos une.